1 de marzo de 2024. Las grúas rodean el inmenso bloque de hormigón en Méndez Álvaro, Madrid. Lentamente, los operarios comienzan a desmontar las icónicas letras verdes que coronaban el edificio. Durante décadas, ver cerrar un centro de El Corte Inglés en España era algo impensable, casi un tabú, un imposible comercial. Sin embargo, bajo el cielo gris, el gigante estaba amputando públicamente una de sus propias extremidades. En su época dorada, este imperio dictaba cuándo llegaba la primavera al país. Era el lugar donde familias enteras acudían los sábados, donde los españoles compraban su primer traje de comunión, su primer ordenador y los anhelados regalos de Reyes Magos. Una maquinaria perfecta que en 1995 engulló a su eterno rival, Galerías Preciados, y se expandió febrilmente por cada capital de provincia. Construyeron una fortaleza de ladrillo, tarjetas de crédito verdes y un orgullo corporativo que parecía intocable. Pero el tiempo no perdona. Acechado por deudas que rozaron el colapso, el auge implacable del comercio electrónico, los supermercados de descuento y una guerra fratricida y amarga en su propia cúpula directiva, el coloso ha tenido que colgar el cartel de liquidación o se vende en sus antiguas catedrales del consumo. Las luces se apagan y las persianas bajan en esquinas céntricas que antes rebosaban de vida. ¿Cómo es posible que, mientras tótems globales como Sears en América o Debenhams en el Reino Unido se han derrumbado por completo, este emblema español se niegue a morir? ¿Qué precio hay que pagar para no desaparecer cuando el mundo que te vio nacer ya no existe? Esta es la historia del Corte Inglés, no solo la de su apogeo incontestable, sino la crónica cruda del último superviviente de los grandes almacenes. El relato de cómo un gigante tuvo que sangrar, cerrar sus puertas y desarmar su propio mito para aprender a respirar de nuevo. Madrid, 1940. Las calles de la capital española aún huelen a pólvora, a escombros y a miseria. Es el comienzo de la posguerra, una época definida por el hambre, el extraperlo y las temidas cartillas de racionamiento. España es un país en ruinas, cerrado sobre sí mismo en una dura autarquía, donde conseguir un pedazo de pan blanco es un lujo y comprar ropa nueva, un sueño inalcanzable para la inmensa mayoría. En este escenario de desolación, de abrigos remendados y zapatos gastados, pensar en la abundancia, en el lujo o en el consumismo parecía no solo una locura, sino un insulto a la realidad. Sin embargo, justo en el corazón de este Madrid herido, en la céntrica calle Preciados, se estaba plantando la semilla del mayor imperio comercial que conocería el país. La historia no comienza en un rascacielos ni en una sala de juntas, sino en una modesta y pequeña sastrería infantil fundada en 1890, que llevaba por nombre El Corte Inglés. El nombre hacía referencia a un estilo de confección, un corte de traje clásico y elegante, muy demandado en la época. En 1935, un joven llamado Ramón Areces, respaldado por el capital de su tío César Rodríguez, había comprado este modesto negocio. La Guerra Civil Española obligó a paralizar cualquier ambición de crecimiento, pero en 1940, con el conflicto recién terminado, Areces constituyó formalmente la Sociedad Mercantil. Aquella pequeña tienda, que apenas ocupaba la planta baja de un edificio, iba a ser el laboratorio de una revolución total. Para entender la magnitud de esta revolución, hay que mirar hacia atrás, cruzando el Océano Atlántico hasta La Habana, Cuba. Años antes, Ramón Areces, como tantos otros jóvenes españoles, había emigrado en busca de fortuna. Allí encontró trabajo en El Encanto, un legendario gran almacén cubano que funcionaba como la verdadera universidad del comercio moderno para el mundo hispanohablante. En los pasillos de El Encanto, bajo el calor caribeño, Areces aprendió un modelo de negocio traído directamente de los colosos de Estados Unidos y París. Aprendió que el comercio no era solo despachar mercancía detrás de un mostrador cerrado. Aprendió la magia de los escaparates iluminados, la organización por departamentos, la publicidad agresiva y, sobre todo, dos conceptos que en la España de 1940 sonarían a ciencia ficción: el precio fijo y la entrada libre.
Hasta ese momento, el comercio tradicional en España se basaba en el regateo constante, en la desconfianza mutua entre el tendero y el cliente, y en la incomodidad de tener que recorrer decenas de pequeñas tiendas especializadas para comprar zapatos, telas, sombreros, homenaje. Entrar a una tienda significaba la obligación moral de comprar. De lo contrario, el cliente se ganaba la mirada hostil del dependiente. Ramón Areces decidió romper todas las reglas. En su renovado El Corte Inglés, las puertas estaban abiertas de par en par. La gente podía entrar simplemente a mirar, a pasear, a soñar con artículos que tal vez aún no podían permitirse, sin que nadie les presionara. Las mercancías ya no estaban escondidas en cajas detrás del mostrador, sino expuestas a la vista y al tacto, tentadoras, perfectamente ordenadas. Y los precios estaban marcados claramente en etiquetas. Se acabó el regateo. Si un abrigo costaba 100 pesetas, ese era su valor inamovible para todos, democratizando así el acto de comprar. La audacia de Ramón Areces fue colosal. Mientras sus compatriotas hacían cola para obtener raciones de aceite y legumbres, él comenzó a comprar, piso por piso, el resto del edificio de la calle Preciados. En 1945 el edificio entero ya era suyo, transformando la vieja sastrería en el primer modelo embrionario de gran almacén vertical de la marca. Había departamentos de señora, de caballero, de hogar. El establecimiento comenzó a introducir innovaciones impensables: escaleras mecánicas, aire acondicionado y una política de atención al cliente que rozaba la devoción. Aquel fue el verdadero punto de inflexión. En una España oscura, El Corte Inglés se erigió como un oasis de luz, modernidad y buen trato. Un lugar que no vendía simplemente ropa, sino una promesa de normalidad, un destello de la prosperidad occidental que el país anhelaba recuperar. Lo que comenzó como una diminuta sastrería infantil, gobernada por un astuto emigrante retornado, estaba a punto de surfear la ola del milagro económico español, preparando el terreno para dictar, durante las siguientes décadas, cómo, cuándo y qué iban a consumir 50 millones de españoles. A medida que la sombría década de los 50 quedaba atrás, España comenzó a desperezarse. Los años 60 trajeron consigo el llamado desarrollismo, un periodo de crecimiento económico acelerado que transformó radicalmente la fisonomía del país. Las ciudades se expandieron, los SEAT 600 comenzaron a poblar las carreteras hacia la costa, y por primera vez en mucho tiempo, los españoles descubrieron que tenían algo de dinero en el bolsillo después de pagar las facturas más básicas. Había nacido la clase media española, y El Corte Inglés estaba allí, exactamente en el centro de las principales ciudades, dispuesto a darle forma, color y aspiraciones a esta nueva sociedad. Ramón Areces, con un instinto comercial casi profético, comprendió que su negocio ya no consistía únicamente en vender productos, sino en vender un estilo de vida. El gran almacén se convirtió en el espejo del país que España quería ser: moderno, próspero, luminoso y alineado con Europa. Entrar por las pesadas puertas de cristal, con tiradores dorados del Corte Inglés, era cruzar un umbral hacia otro mundo. El aire acondicionado, una absoluta rareza en la época, recibía al visitante como un abrazo de confort físico, mientras la impecable iluminación, la música ambiental y el brillo de los mostradores de joyería y perfumería en la planta baja invitaban a soñar despierto. Fue en esta época de efervescencia cuando la compañía forjó su pacto de sangre con la sociedad, resumido en una frase que pasaría a los anales de la publicidad y de la cultura popular: si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Hoy en día, esta política de devoluciones es un estándar básico impuesto por gigantes globales, pero en la España de mediados del siglo XX era un acto revolucionario. Suponía un voto de confianza absoluto. Ya no había discusiones acaloradas con el dependiente ni excusas burocráticas. Si un producto no gustaba, no encajaba o simplemente el cliente se arrepentía, el dinero volvía a su mano sin una sola pregunta. Esta garantía blindó la reputación de la empresa de manera irreversible. Comprar en El Corte Inglés se convirtió en sinónimo de seguridad, de prestigio silencioso. Lo he comprado en El Corte Inglés, decían las madres y las abuelas,
con indisimulado orgullo, utilizando la frase como un certificado notarial de calidad incuestionable. La maquinaria publicitaria del gigante se volvió tan precisa, tan ubicua, que llegó a alterar la percepción del tiempo de todo un país. El Corte Inglés dejó de ser un simple termómetro del consumo para convertirse en el calendario oficial de España. Ya nadie miraba al cielo para saber si había cambiado la estación. Bastaba con observar las vallas publicitarias, los escaparates y los anuncios a toda página en los periódicos. Cuando el lema "Ya es primavera en el Corte Inglés" empapelaba el país, acompañado de modelos sonrientes y estampados florales, el invierno quedaba oficialmente desterrado, independientemente de lo que dictara el termómetro. A este hito le seguían fechas inamovibles que marcaban el compás del año: las ansiadas rebajas de enero, la solemne campaña de comuniones, la temida vuelta al cole en septiembre y la célebre Semana Fantástica, un invento magistral para dinamizar las ventas en las épocas más llanas del calendario. Pero para democratizar el lujo y fomentar el consumo masivo en una sociedad que apenas salía de la escasez, hacía falta algo más que buenos eslóganes. Hacía falta liquidez, y la banca tradicional española aún miraba con inmenso recelo el crédito al consumo de las familias corrientes. La respuesta de la compañía fue otra jugada maestra: la creación de la tarjeta de compra del Corte Inglés, la icónica tarjeta verde. Mucho antes de que Visa o Mastercard dominaran las carteras de los ciudadanos, aquel trozo de plástico verde oscuro se convirtió en un símbolo de estatus y, simultáneamente, en un salvavidas financiero. Permitía aplazar los pagos, comprar los regalos de Reyes sin asfixiar la nómina de diciembre y equipar los hogares con los primeros televisores en color o frigoríficos modernos. A finales de siglo, había más españoles con la tarjeta del Corte Inglés que con tarjetas de muchos bancos nacionales. Era, a todos los efectos, un sistema financiero paralelo, respaldado únicamente por la confianza mutua. Con el tiempo, el gran almacén dejó de ser un simple lugar de abastecimiento para erigirse como el epicentro del ocio familiar. Los sábados por la tarde, familias enteras se arreglaban, casi como si fueran a una celebración, para ir al Corte Inglés. Se paseaba por las plantas superiores admirando la tecnología punta, se hojeaban libros, se probaban abrigos y, casi como un ritual sagrado, se culminaba la visita en la cafetería, degustando tortitas con nata o sándwiches mixtos, mientras se contemplaba el bullicio de la calle desde los ventanales. Y en Navidad, esta conexión emocional alcanzaba su clímax. En 1979, la empresa inauguró Cortilandia en la fachada de su centro de la calle Maestro Victoria en Madrid. Un espectáculo de autómatas gigantes, luces y canciones pegadizas que paralizaba la ciudad. Miles de niños, subidos a los hombros de sus padres, cantaban al unísono una melodía que se grabaría a fuego en el subconsciente colectivo de varias generaciones. Durante las décadas de los 70 y 80, bajo la firme dirección de Ramón Areces, el Corte Inglés no solo era imbatible, era una institución nacional. Habían tejido una red emocional y financiera con España que parecía de titanio. Sin embargo, en el mundo de los negocios, la supremacía total atrae inevitablemente al conflicto. Mientras el Corte Inglés disfrutaba de su idilio con la clase media, a escasos metros de distancia, en las mismas calles de Madrid, se libraba una batalla sorda, implacable y multimillonaria. Una guerra comercial contra su gran archienemigo, que definiría para siempre el mapa del retail en la península ibérica. En el mundo de los negocios, un imperio rara vez se forja en el vacío. Para que el Corte Inglés alcanzara la cima de la sociedad española, tuvo que librar una de las batallas corporativas más largas, cruentas y fascinantes de la historia económica del país. Una guerra comercial que, paradójicamente, comenzó con una relación de sangre y un pasado compartido en las cálidas calles de La Habana. Mientras Ramón Areces construía su modelo en la calle Preciados de Madrid, a escasos metros de distancia se erguía su némesis absoluta, Galerías Preciados. El fundador de esta cadena rival era Pepín Fernández, un hombre brillante que, al igual que Areces, había emigrado a Cuba en su juventud y había aprendido los secretos del retail moderno
en los famosos almacenes El Encanto. De hecho, ambos emprendedores estaban emparentados y compartían el mismo mecenas financiero inicial, su tío César Rodríguez. Sin embargo, lo que comenzó como una rivalidad amistosa entre dos visionarios pronto se transformó en una carrera armamentística por el control del consumo en España. Durante las décadas de los 60 y 70, la calle Preciados se convirtió en el escenario de una guerra fría comercial. Si Galerías Preciados inauguraba unas escaleras mecánicas, el Corte Inglés instalaba aire acondicionado de última generación. Si uno lanzaba una agresiva campaña de publicidad en televisión, el otro contrataba a las estrellas más cotizadas del momento. Fue Galerías Preciados quien trajo a España el concepto de las rebajas de enero, provocando colas kilométricas en pleno invierno. El Corte Inglés no tardó en replicar y perfeccionar el modelo. Esta competencia feroz fue, en realidad, el motor que modernizó el comercio español a una velocidad de vértigo. Ambas cadenas se lanzaron a una expansión frenética, compitiendo por hacerse con los mejores solares, las esquinas más codiciadas y los edificios más emblemáticos en Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. El ciudadano de a pie asistía fascinado a esta rivalidad. La sociedad española llegó a dividirse, casi como en el fútbol, entre familias que eran de galerías y familias que eran del Corte Inglés. Sin embargo, en su afán por aplastar a su rival, Galerías Preciados cometió el pecado de la impaciencia. Su agresiva expansión territorial en los años 70 se financió con un endeudamiento masivo. Cuando llegó la crisis del petróleo y la transición política española enfrió el consumo, la estructura financiera de Galerías comenzó a crujir. En 1979, asfixiado por las deudas, Pepín Fernández perdió el control de la obra de su vida, que cayó en manos del Banco Urquijo y posteriormente del polémico grupo Rumasa de José María Ruiz Mateos. Lo que siguió para Galerías Preciados fue un descenso a los infiernos. Tras la histórica expropiación de Rumasa en 1983 por parte del gobierno socialista español, Galerías pasó a manos del Estado. A partir de ahí, se convirtió en una moneda de cambio que saltó de dueño en dueño. Del magnate venezolano Gustavo Cisneros al grupo británico Mount Line y finalmente a un grupo de inversores liderado por un cuñado de Fidel Castro. Con cada cambio de manos, la cadena perdía identidad, talento y cuota de mercado, mientras el Corte Inglés, gestionado con una disciplina militar, firmeza y discreción, bajo la batuta del heredero de Areces, Isidoro Álvarez, observaba pacientemente cómo su rival se desangraba. El golpe de gracia, el momento que reescribiría la historia comercial de España para siempre, llegó en el verano de 1995. Galerías Preciados, hundida en la suspensión de pagos y repudiada por los bancos, salió a subasta. El 3 de julio de 1995, el Corte Inglés, bajo la presidencia de Isidoro Álvarez, compró a su eterno rival por 30.000 millones de pesetas. Fue un terremoto nacional. De la noche a la mañana, el Corte Inglés absorbió 30 grandes almacenes, integró a miles de empleados y borró del mapa la icónica marca de Galerías Preciados, sustituyendo sus rótulos por los triángulos verdes. La guerra de medio siglo había terminado con una victoria aplastante. El Corte Inglés se coronaba como el monarca absoluto, un monopolio de facto en el formato de grandes almacenes en España. No había nadie que pudiera hacerle sombra. Eran los dueños indiscutibles del retail, de la publicidad, de la moda y del crédito al consumo en el país. Se sentían invencibles, pero la historia de los grandes imperios nos enseña que el momento de mayor poder es a menudo el instante exacto en el que se siembran las semillas de la propia destrucción. Sin un rival que los mantuviera alerta, el coloso verde estaba a punto de entrar en una espiral de soberbia, ladrillo y deudas que lo empujaría al borde del abismo. Tras la absorción de Galerías Preciados en 1995, el horizonte para el Corte Inglés quedó completamente despejado. Ya no había rivales de su misma especie. En la sala de mandos de este imperio incontestable se sentaba Isidoro Álvarez, sobrino del fundador Ramón Areces, quien había asumido la presidencia en 1989. Álvarez era un hombre de negocios de la vieja escuela, hermético, alérgico a la prensa y a las apariciones públicas.
pero dotado de una ambición expansiva que terminaría redibujando el mapa urbano de España. Bajo su férrea dirección, la compañía decidió que no bastaba con ser el líder indiscutible de los grandes almacenes. El objetivo era capturar cada céntimo que el ciudadano español estuviera dispuesto a gastar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Comenzó así una era de diversificación frenética y de omnipresencia corporativa. El Corte Inglés dejó de ser un simple lugar de compras para transformarse en un ecosistema que abarcaba la vida entera de sus clientes. Si una familia quería hacer la compra mensual, acudía a Hipercor. Si necesitaba llenar la despensa a mitad de semana, bajaba a Supercor. Si era domingo por la tarde o un día festivo y faltaba hielo, pan o un regalo de última hora, allí estaba Opencor, con sus puertas abiertas los 365 días del año. Si la hija adolescente quería moda rápida, se creó Esfera para intentar frenar el imparable ascenso de Zara. Y la red no terminaba en los bienes materiales. Viajes. El Corte Inglés organizaba la luna de miel de las parejas recién casadas. Seguros. El Corte Inglés protegía sus hogares y su división de informática equipaba a las administraciones públicas y a las grandes empresas del país. El Triángulo Verde estaba en todas partes, observando y gestionando el ocio y el patrimonio de millones de personas. A finales de los años 90 y principios de los 2000, España entró de lleno en su propio espejismo de opulencia. El milagro económico sustentado por la burbuja inmobiliaria. El dinero fluía a espuertas, el crédito era barato y los ayuntamientos disponían de presupuestos que parecían inagotables. En este clima de euforia nacional, el Corte Inglés pisó el acelerador de la expansión física con una fe ciega en el ladrillo. La estrategia era sencilla pero abrumadoramente costosa. Construir centros comerciales monumentales, gigantescos bloques de hormigón sin ventanas al exterior, diseñados para que el cliente perdiera la noción del tiempo. Tener un centro del Corte Inglés se convirtió en el máximo símbolo de estatus para cualquier ciudad española. Los alcaldes de todos los signos políticos peregrinaban a la calle Hermosilla de Madrid, sede del grupo, para suplicar a Isidoro Álvarez que abriera una sucursal en sus municipios. Prometían terrenos urbanizables, recalificaciones express y facilidades fiscales. Inaugurar uno de estos gigantes en una capital de provincia o en una ciudad mediana equivalía a recibir un certificado oficial de modernidad. Así, el Coloso Verde comenzó a levantar moles de cemento no solo en los principales ejes de Madrid, Barcelona o Valencia, sino en lugares como Eibar, Talavera de la Reina, El Ejido o Linares. Ciudades medianas que, de repente, se veían coronadas por el icónico luminoso verde. La compañía invertía miles de millones de pesetas y posteriormente euros en comprar los mejores solares de la península. Se sentían invulnerables, convencidos de que cualquier metro cuadrado que inauguraran se llenaría automáticamente de clientes, dispuestos a pasar por caja con su tarjeta verde. La máxima era que la apertura de un nuevo centro financiaba al siguiente, en una rueda de crecimiento perpetuo. El Corte Inglés se convirtió en uno de los mayores tenedores de bienes raíces comerciales de Europa. Sin embargo, detrás de las monumentales inauguraciones, los fuegos artificiales y las masivas contrataciones de personal que acaparaban las portadas de los periódicos locales, un peligro silencioso comenzaba a gestarse. La expansión se estaba llevando a cabo con un coste altísimo, recurriendo a un endeudamiento bancario que crecía año tras año. Se estaban construyendo demasiados metros cuadrados comerciales en un país cuya población y capacidad de gasto, tarde o temprano, encontrarían su límite. La estrategia de crecimiento de Isidoro Álvarez parecía infalible mientras la economía española volaba impulsada por la euforia del milagro inmobiliario. Entre los años 2000 y 2007, el Corte Inglés cortaba cintas de inauguración a un ritmo casi febril. Para financiar la construcción de estos mastodontes, la compañía recurrió a una fórmula cada vez más arriesgada: el endeudamiento masivo a corto plazo y la asfixia financiera de sus propios proveedores. Aprovechando su posición dominante,
el gigante imponía condiciones draconianas a cualquier marca que quisiera tener el privilegio de exhibirse en sus estanterías. Pagar a 90, 120 o incluso 180 días se convirtió en la norma. Ese inmenso flujo de caja retenido, sumado a los créditos bancarios que las entidades financieras otorgaban sin hacer preguntas a la institución más segura de España, servía para seguir comprando terrenos y levantando nuevos centros comerciales. El Corte Inglés funcionaba a todos los efectos como un banco en la sombra. Sin embargo, en aquel momento de embriaguez económica, nadie en la hermética cúpula directiva de la calle Hermosilla parecía darse cuenta de que el mundo del retail estaba mutando silenciosamente bajo sus pies. Padecían la clásica ceguera del vencedor. Se creían demasiado grandes, demasiado arraigados en el ADN y en las tradiciones de España como para que alguien pudiera desafiarlos. Mientras el Corte Inglés invertía miles de millones en engalanar sus plantas de moda con marcas tradicionales, pasillos enmoquetados y dependientes uniformados, en Arteixo, Galicia, un hombre llamado Amancio Ortega estaba reescribiendo las reglas de la industria con Zara y el grupo Inditex, imponiendo la democratización de las tendencias a través del fast fashion. Mientras los pasillos de Hipercor seguían apostando por la abundancia abrumadora y un modelo de promociones complejas, en Valencia, Juan Roig y su cadena Mercadona estaban educando a las familias españolas en la cultura del siempre precios bajos, SPB, robándole sigilosamente a El Corte Inglés el lucrativo mercado de la compra diaria y los productos básicos de alimentación. El gigante verde se había vuelto lento, pesado y burocrático. Sus centros comerciales, que en los años 70 eran faros de modernidad absoluta, empezaban a percibirse por las nuevas generaciones como espacios anticuados, laberínticos y, sobre todo, caros. Pero en las oficinas de presidencia, la consigna seguía siendo la misma: construir más metros cuadrados, abrir más tiendas, abarcar más mercado físico. La amenaza incipiente de Internet y el comercio electrónico se veía como una rareza tecnológica sin futuro real en España. A finales de 2007, el patrimonio inmobiliario de la compañía era incalculable, pero su pasivo también lo era. La deuda bancaria del grupo superaba holgadamente los 5.000 millones de euros. Era un castillo de naipes financiero sostenido por una única y frágil premisa: que el consumo y el crédito de los españoles jamás dejarían de crecer. Pero el reloj de arena del milagro español se estaba vaciando a toda velocidad. Al otro lado del Atlántico, la crisis de las hipotecas subprime estaba a punto de desencadenar un tsunami financiero global. La burbuja del ladrillo en España estaba a punto de estallar con una violencia inusitada, llevándose por delante cajas de ahorros, millones de empleos y el poder adquisitivo de esa misma clase media que el Corte Inglés había ayudado a crear y de la que dependía para sobrevivir. El gigante del traje a medida estaba a punto de enfrentarse a la tormenta perfecta, descubriendo de la manera más dolorosa que, bajo todos esos millones de toneladas de hormigón y mármol, sus cimientos comenzaban a resquebrajarse. El año 2008 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de España. La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos fue la onda expansiva que hizo estallar la gigantesca burbuja inmobiliaria española, con una violencia inusitada. De la noche a la mañana, el espejismo de prosperidad se desvaneció. El desempleo se disparó hasta niveles dramáticos, superando el 25%, y el crédito bancario, que hasta entonces había fluido como agua para financiar desde vacaciones hasta segundas residencias, se secó de golpe. Para el Corte Inglés, esto no era solo una crisis económica coyuntural, era un misil dirigido directamente a su línea de flotación. Su cliente tradicional, esa clase media que había prosperado en los años del desarrollismo y se había enriquecido durante el boom del ladrillo, de repente se vio obligada a apretarse el cinturón. Ir a El Corte Inglés dejó de ser un pasatiempo inofensivo de fin de semana para convertirse en un lujo inalcanzable para muchos. Las familias que antes llenaban sus carros de la compra en Hipercor sin mirar los precios, ahora contaban cada céntimo. Las enormes plantas de moda, repletas de marcas premium y dependientes uniformados dispuestos a ofrecer un servicio exquisito, comenzaron a vaciarse.
El silencio comenzó a apoderarse de pasillos que antes eran un hervidero de actividad. Las campañas de Ya es primavera o las rebajas de enero, antaño eventos que paralizaban el centro de las ciudades y generaban colas kilométricas desde la madrugada, empezaron a perder su magia. Ya no había avalanchas humanas cuando se abrían las pesadas puertas de cristal. El inmenso gigante verde se encontró de bruces con una realidad aterradora. Sus gigantescos centros comerciales, que requerían un mantenimiento costosísimo, ejércitos de empleados a jornada completa y facturas de luz astronómicas, empezaban a ser deficitarios. El modelo de negocio del gran almacén tradicional, basado en agrupar todas las necesidades del consumidor bajo un mismo techo con un alto margen de beneficio, estaba sufriendo un colapso sistémico. Mientras el Corte Inglés intentaba mantener intacta su aura de exclusividad, atrincherado en su inmovilismo e ignorando las primeras señales de alarma, sus competidores, mucho más ágiles, comenzaron a despedazar su imperio trozo a trozo. La crisis había cambiado irreversiblemente la psicología del consumidor español, que ahora priorizaba el precio por encima de la experiencia de compra o la lealtad a la marca. En el sector de la alimentación, Mercadona entendió este cambio de paradigma a la perfección. Con su agresiva política de marcas blancas, Hacendado, Deliplus y una eficiencia logística implacable, la cadena valenciana liderada por Juan Roig fue vaciando silenciosamente los pasillos de Hipercor y Supercor. Demostraron que los españoles ya no querían ofertas complejas, promociones cruzadas ni pasillos interminables. Querían precios bajos todos los días y productos básicos de calidad aceptable. En el crucial sector de la moda, el verdadero corazón financiero e identitario del Corte Inglés, la amenaza era aún más devastadora y tenía un nombre propio: Inditex. Amancio Ortega había perfeccionado una maquinaria de fast fashion que permitía a Zara, Massimo Dutti, Bershka o Pull&Bear renovar sus colecciones cada 2 semanas. Ofrecían las últimas tendencias vistas en las pasarelas de Milán o París a una fracción del precio que marcaban las etiquetas en las perchas de los grandes almacenes. El Corte Inglés, lastrado por sus compromisos a largo plazo con marcas tradicionales y su pesada cadena de suministro, parecía un majestuoso transatlántico intentando maniobrar frente a una flota de veloces lanchas motoras. Intentaron reaccionar potenciando su propia marca joven, Esfera, pero el daño cultural ya estaba hecho. Las nuevas generaciones de consumidores españoles habían crecido comprando en tiendas especializadas a pie de calle o en modernos centros comerciales abiertos. Para los jóvenes, el Corte Inglés ya no era el epítome de la modernidad que fue en los años 70 u 80. Lo percibían como la tienda de sus padres y abuelos. Respetable, confiable en caso de necesitar un traje para una boda o devolver un electrodoméstico, pero irremediablemente antigua y cara para el día a día. Y mientras el coloso intentaba tapar estas vías de agua físicas, una amenaza aún mayor se gestaba en el mundo digital, lista para dar el golpe de gracia. Mientras el gigante verde lidiaba a duras penas con la recesión económica y la fuga de clientes hacia formatos más baratos como Zara o Mercadona, un tercer frente, silencioso pero letal, se estaba abriendo en el ciberespacio. En septiembre de 2011, Amazon desembarcó oficialmente en España. Al principio, en los despachos enmoquetados de la calle Hermosilla, la llegada de la empresa de Jeff Bezos fue recibida con una mezcla de escepticismo y altivez. Para los históricos directivos del Corte Inglés, hombres formados en la vieja escuela de los mostradores de madera, los probadores físicos y la atención personalizada, la idea de que los españoles iban a comprar zapatos, ordenadores o regalos de Navidad a través de una fría pantalla parecía una extravagancia pasajera, un nicho para minorías. Creían tener una ventaja competitiva insalvable frente al mundo digital: la confianza absoluta del consumidor nacional. ¿Quién va a meter los números de su tarjeta en una página web extranjera si pueden venir a nuestros centros, ver el producto, tocarlo y llevárselo en la mano?, razonaban. Pero subestimaron brutalmente la velocidad a la que la tecnología iba a cambiar la psicología de la sociedad española. Amazon no solo ofrecía la comodidad de no tener que salir de casa
ni buscar aparcamiento. Ofrecía un catálogo infinito, precios agresivamente competitivos y, sobre todo, una eficiencia logística que pronto se volvería adictiva para una nueva generación de compradores. En cuestión de 3 o 4 años, los paquetes de cartón con la flecha en forma de sonrisa comenzaron a inundar las porterías y buzones de todos los edificios del país. El ritual familiar de pasar la tarde del sábado buscando el regalo del Día del Padre o el juguete estrella de las Navidades entre aglomeraciones en el Corte Inglés fue reemplazado en millones de hogares por un simple clic desde el sofá del salón. Cuando el coloso español quiso reaccionar y potenciar de verdad su propia tienda online, descubrió con terror que su arquitectura logística estaba obsoleta. Su red de distribución había sido diseñada minuciosamente para llenar los inmensos almacenes de sus mastodontes de hormigón a través de palés completos, no para gestionar la paquetería individual y entregar un libro o una batidora en 24 horas en un domicilio particular. Frente al ágil y tecnológico depredador digital, el Corte Inglés se movía como un dinosaurio pesado y burocrático. Esta tormenta perfecta, la crisis económica que diezmó el poder adquisitivo de la clase media, la competencia feroz de los especialistas en descuento físico y el tsunami imparable del comercio electrónico, impactó de lleno en los cimientos financieros de la empresa. La deuda bancaria, ese monstruo silencioso que se había engordado irresponsablemente durante los años de bonanza para financiar la construcción faraónica de nuevos centros comerciales, se volvió asfixiante. Las ventas cayeron año tras año y por primera vez en su legendaria historia, la invencible máquina de hacer dinero empezó a mostrar grietas alarmantes. En el año 2013, la situación era tan crítica que la compañía tuvo que tragarse su histórico orgullo corporativo y sentarse a firmar una refinanciación masiva de casi 5.000 millones de euros con un sindicato bancario. Para que las entidades aceptaran no cortarles el oxígeno financiero, el Corte Inglés tuvo que poner como garantía aquello que siempre juró proteger por encima de todo: su sagrado patrimonio inmobiliario. Sus edificios más emblemáticos, aquellos que coronaban las mejores esquinas de España, pasaron a ser avales prendarios de sus acreedores. El gigante intocable sangraba. Estaba atrincherado, achicando agua en un barco que sufría múltiples vías de inundación simultáneas. Y justo cuando la empresa necesitaba más que nunca una unidad de acción absoluta y un liderazgo visionario para sobrevivir a la peor crisis existencial de su historia, la tragedia llamó a la puerta de la presidencia, desencadenando una amarga e inédita guerra civil que dejaría al descubierto todas sus miserias. Septiembre de 2014. Las banderas ondean a media asta en todos los centros comerciales de España. Isidoro Álvarez, el hombre que había gobernado el Corte Inglés con mano de hierro y un mutismo absoluto durante 25 años, fallece a los 79 años. Con su muerte, no solo desaparece el último gran patriarca del comercio español, sino que se resquebraja el pilar fundamental que había sostenido el mito de la compañía: su impenetrable discreción. Durante más de 7 décadas, los muros de la sede central en la madrileña calle Hermosilla habían sido un búnker inexpugnable. Nadie ajeno a la cúpula sabía qué ocurría realmente en sus despachos. Las crisis, si las había, se solucionaban en familia, sin filtraciones a la prensa y sin estridencias. Pero el vacío de poder que dejó Álvarez iba a destapar una caja de los truenos que el país entero presenciaría atónito. El testamento del presidente fallecido dibujó un complejo encaje de bolillos para la sucesión. Por un lado estaba su sobrino, Dimas Jimeno, un hombre joven que había hecho carrera desde la base, comenzando como vendedor de camisas en la sección de caballeros, y al que Isidoro había preparado pacientemente para asumir la gestión operativa del negocio. Por otro lado, estaban Marta y Cristina Álvarez Gil, las hijas adoptivas del presidente, quienes no tenían perfil ejecutivo, pero que heredarían la inmensa mayoría de las acciones a través de la sociedad patrimonial de la familia, IASA. El diseño buscaba un equilibrio de poderes. El sobrino dirigía, las hijas poseían. Sin embargo, en el despiadado mundo del retail al borde del abismo financiero, este frágil equilibrio no tardó en saltar por los aires. Inicialmente, Dimas Jimeno fue nombrado presidente del grupo,
Con 40 años, representaba una bocanada de aire fresco. Era consciente de que la compañía estaba al borde del colapso bajo el peso de su propia deuda y de que el modelo tradicional de gran almacén necesitaba una transformación radical para sobrevivir a la era de Amazon. Gimeno intentó profesionalizar el Consejo de Administración, históricamente formado por directivos octogenarios leales a la familia, e impulsó la idea de sacar la empresa a bolsa para obtener liquidez y sanear las cuentas. Pero sus reformas chocaron frontalmente con la visión y los intereses de Marta y Cristina Álvarez. Las hermanas, respaldadas por el poderoso núcleo de directivos veteranos que veían amenazado su statu quo, comenzaron a maniobrar en las sombras. Lo que empezó como discrepancias estratégicas en las juntas de accionistas se transformó rápidamente en una guerra civil descarnada y fratricida. Por primera vez en la historia del Corte Inglés, los trapos sucios se lavaban a la vista de todos. La prensa económica española, acostumbrada a recibir únicamente asépticas notas de prensa sobre las colecciones de primavera, empezó a publicar a diario filtraciones escandalosas, acusaciones de espionaje corporativo, querellas cruzadas en los tribunales y auditorías de seguridad privadas. La sagrada institución española se había convertido en un campo de batalla digno de un culebrón televisivo. Y lo más trágico no eran los titulares, sino el momento en el que se producían. Mientras los herederos del imperio gastaban sus energías y millones de euros en bufetes de abogados para destruirse mutuamente en los despachos, en la calle, el gigante seguía perdiendo cuota de mercado a manos de sus competidores digitales y low cost. El Corte Inglés estaba sangrando y sus cirujanos estaban demasiado ocupados peleando por el bisturí como para detener la hemorragia. Mientras las disputas internas acaparaban los titulares, la brecha en la dirección se volvía insalvable. Dimas Gimeno, aislado y sin el apoyo del Consejo de Administración, veía cómo sus intentos de modernización chocaban sistemáticamente contra un muro de resistencia conservadora. Las hermanas Álvarez, herederas mayoritarias a través de la Sociedad Patrimonial y ASA, lograron aglutinar a su alrededor a la vieja guardia, aquellos directivos históricos que percibían los planes de Gimeno, como la salida a bolsa o la entrada de capital extranjero, como una traición al modelo tradicional y opaco que había definido a la empresa durante más de medio siglo. El enfrentamiento alcanzó su punto de ebullición en la primavera de 2018. Las reuniones del Consejo de Administración, antaño meros trámites de asentimiento pacífico bajo el mandato de Isidoro Álvarez, se transformaron en auténticos juicios sumarios. La tensión era insoportable. Finalmente, en junio de ese año, ocurrió lo impensable. Dimas Gimeno fue destituido como presidente del grupo. Su salida no fue silenciosa. Estuvo rodeada de demandas millonarias, acusaciones cruzadas de corrupción corporativa y un desgaste reputacional sin precedentes para la marca. El Corte Inglés, la institución que siempre había predicado la armonía familiar y la discreción absoluta, se había convertido en el protagonista involuntario del mayor escándalo corporativo del país. Para intentar calmar las aguas y restaurar la confianza de los bancos acreedores, que observaban horrorizados esta guerra fratricida, mientras la gigantesca deuda de la compañía seguía amenazando su viabilidad, el Consejo nombró a Jesús Nuño de la Rosa, un directivo histórico y conciliador, como presidente de transición. Sin embargo, su mandato fue un mero puente. Apenas un año después, en 2019, Marta Álvarez asumió formalmente la presidencia. El poder volvía, de manera absoluta y sin fisuras, a las manos de las herederas directas del fundador. Las aguas internas parecían calmarse por fin, pero el precio pagado por la victoria había sido catastrófico. Durante los casi 5 años que duró esta amarga guerra civil en los despachos de la calle Hermosilla, el mundo exterior no se detuvo a esperar a que el Corte Inglés resolviera sus problemas familiares. Fueron 5 años perdidos, un lustro trágico en el que la compañía desvió su atención, su energía y sus recursos económicos de su verdadero frente de batalla, el consumidor. Mientras los herederos peleaban por el trono del imperio, Amazon había consolidado su hegemonía en el comercio electrónico español.
Mercadona había blindado su liderazgo absoluto en la alimentación, e Inditex había llevado la moda rápida y la digitalización a cotas de rentabilidad globales. Cuando la nueva dirección finalmente se asentó en el poder y miró hacia afuera, la realidad que encontró fue desoladora. La deuda bancaria, aunque refinanciada, seguía siendo una pesada cadena que limitaba cualquier movimiento estratégico audaz. Y lo que era aún más grave, descubrieron que muchos de los inmensos centros comerciales que habían construido febrilmente durante la burbuja inmobiliaria, auténticos mausoleos de hormigón en ciudades secundarias y periferias mal calculadas, se habían convertido en agujeros negros que devoraban implacablemente los márgenes de beneficio de la compañía. La guerra en la cúpula había terminado, sí, pero la verdadera batalla por la supervivencia acababa de comenzar. Y para evitar el naufragio total del transatlántico, la nueva dirección iba a tener que tomar decisiones brutales, dolorosas y quirúrgicas, rompiendo el mayor y más sagrado de los tabúes de la historia del Corte Inglés. Comenzar a apagar las luces, desmontar los letreros verdes y cerrar las puertas de sus propios centros comerciales. Durante décadas, en el imaginario colectivo español, la apertura de un centro del Corte Inglés era sinónimo de progreso, un evento que transformaba la fisonomía de un barrio y disparaba el valor de las viviendas a su alrededor. Por el contrario, el cierre de uno de estos mastodontes comerciales era algo inaudito, un tabú absoluto. En la cultura corporativa de la empresa, cerrar una tienda se consideraba una humillación pública, una admisión de fracaso que la orgullosa dirección en la calle Hermosilla se negaba a contemplar. Preferían mantener abiertos centros deficitarios, asumiendo pérdidas millonarias año tras año, antes que bajar la persiana y dañar el mito de su invulnerabilidad. Pero tras el desgaste de la crisis económica, el asalto del comercio electrónico y los años perdidos en disputas familiares, la realidad financiera se impuso con una crudeza brutal. A finales de la década de 2010, la nueva cúpula directiva se enfrentó a un diagnóstico aterrador. Una cuarta parte de sus centros comerciales daban pérdidas crónicas. Aquellos enormes edificios levantados durante la euforia de la burbuja inmobiliaria en ciudades como Linares, El Ejido, Éibar o en zonas periféricas mal comunicadas, se habían convertido en trampas mortales de hormigón. Ya no generaban el tráfico de clientes suficiente para justificar los inmensos costes de luz, mantenimiento y personal. El gigante estaba sufriendo una hemorragia silenciosa, y la única forma de sobrevivir era empezar a amputar las extremidades gangrenadas. La ruptura del tabú comenzó de forma discreta, casi quirúrgica. Primero, se tomó la decisión de desmantelar la red de tiendas de conveniencia OpenCore, un formato que nunca llegó a ser verdaderamente rentable frente a la agresividad de las franquicias de supermercados de barrio. Luego, empezaron a vender carteras de activos inmobiliarios no estratégicos y a desprenderse de divisiones periféricas, como su histórica filial informática El Corte Inglés y Esisa, vendida al grupo francés GFI en un intento desesperado por hacer caja y reducir la losa de la deuda bancaria. Pero el verdadero shock cultural, el momento en el que el país entero comprendió que el viejo imperio estaba herido, llegó cuando la compañía comenzó a clausurar sus grandes almacenes tradicionales. Ver las letras verdes siendo retiradas de las fachadas con grúas se convirtió en una imagen recurrente. Centros icónicos o de gran valor sentimental empezaron a colgar el cartel de liquidación total. En ciudades como Barcelona, el cierre del centro de Francesc Macià supuso un golpe emocional para varias generaciones que habían crecido paseando por sus plantas. En Madrid, zonas comerciales como La Vaguada o Parque Sur vieron cómo el Corte Inglés reducía drásticamente sus metros cuadrados o cerraba directamente, cediendo el espacio a la competencia o al sector inmobiliario. Cada cierre era una herida en el orgullo, pero también un drama humano. La compañía, que históricamente se había jactado de ofrecer empleos para toda la vida, tuvo que enfrentarse a la dolorosa necesidad de reducir su mastodóntica plantilla. Por primera vez en su historia, el Corte Inglés tuvo que negociar planes de bajas incentivadas y reubicaciones masivas. La promesa del trabajo seguro
que había atraído a miles de jóvenes españoles en las décadas de los 80 y 90, se desvanecía. Los pasillos vacíos y las persianas bajadas no solo representaban el fracaso de una expansión mal planificada, sino el fin de un pacto social no escrito entre la empresa y la sociedad española. El coloso estaba aprendiendo, a base de golpes, que en el implacable mundo del retail moderno, el peso de la historia y la nostalgia no pagan las facturas. El desgarro que supuso el cierre de centros no era únicamente inmobiliario o financiero. Era, por encima de todo, un profundo trauma humano y cultural. En la sociedad española, conseguir un puesto de trabajo en el Corte Inglés había sido, durante décadas, el equivalente en el sector privado a aprobar unas oposiciones del Estado. Significaba entrar en una familia corporativa que garantizaba estabilidad, un sueldo seguro a fin de mes, pagas extras inamovibles y un empleo para toda la vida. Los dependientes, con sus impecables trajes grises y uniformes verdes, no eran simples trabajadores temporales. Muchos pasaban 40 años en la misma planta, conociendo a sus clientes por el nombre y heredando el oficio de padres a hijos. Pero la implacable matemática de la reestructuración no entendía de romanticismos. A principios de 2021, aún bajo los ecos de la pandemia de COVID-19, que había obligado a mantener las tiendas físicas cerradas durante meses, la compañía rompió el último gran tabú de su historia. Anunció el primer gran expediente de regulación de empleo, ERE, para más de 3,000 empleados. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la opinión pública. La institución que siempre había presumido de mantener su plantilla intacta, incluso en las peores crisis, la misma que dictaba el pulso del consumo nacional, se veía obligada a pedir a miles de sus históricos trabajadores que abandonaran el barco. Aunque la empresa diseñó el plan basándose en bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias, intentando que la salida fuera lo menos traumática posible, el impacto psicológico fue devastador. El escudo protector del Triángulo Verde se había roto. Las imágenes de empleados veteranos despidiéndose de sus compañeros en las puertas de los centros clausurados, recogiendo sus pertenencias tras décadas de servicio, simbolizaban el fin de una era. El modelo de sobreabundancia de personal para ofrecer un servicio de atención exquisito y casi reverencial se había vuelto económicamente insostenible en la era de los algoritmos y el autoservicio. A medida que avanzaba la década de 2020, el mapa del retail urbano español comenzó a transformarse visiblemente. Esquinas emblemáticas que durante años habían estado iluminadas por los escaparates del Corte Inglés quedaron a oscuras. En algunos casos, los inmensos edificios fueron vendidos a fondos de inversión para ser reconvertidos en asépticos bloques de oficinas de coworking. En otros, paradójicamente, los locales fueron troceados y alquilados a las mismas marcas de moda, low cost o de tecnología que habían contribuido a la decadencia del gran almacén. La empresa tuvo que aprender a encogerse para no desaparecer. Asumieron que era preferible tener menos tiendas, pero que éstas fueran verdaderamente rentables, modernas y atractivas, a mantener un imperio de hormigón fantasma y deficitario por pura vanidad corporativa. Esta purga, por dolorosa y amarga que resultara para el orgullo de la directiva y la nostalgia de los consumidores, era el único tratamiento de choque capaz de salvar al paciente. El Corte Inglés estaba perdiendo sus extremidades, sí, pero gracias a esos sacrificios, el corazón del gigante volvía a latir con fuerza, preparándose para su última y definitiva metamorfosis. El año 2020 trajo consigo la prueba de estrés definitiva para el comercio mundial. La pandemia de COVID-19 y el consiguiente estado de alarma obligaron a cerrar repentinamente todos los comercios no esenciales en España. Para una empresa cuyo ADN se basaba íntegramente en la presencialidad, en el paseo familiar de fin de semana y en la experiencia sensorial de recorrer pasillos rebosantes de mercancía, el confinamiento amenazaba con ser el golpe de gracia. De la noche a la mañana, los inmensos centros comerciales de El Corte Inglés quedaron sumidos en un silencio sepulcral, y sus ingresos en áreas clave como la moda o el hogar se desplomaron a cero. Sin embargo, paradójicamente, esta amenaza existencial se convirtió en el catalizador de la transformación más rápida y radical en la historia de la compañía.
Sin posibilidad de recibir clientes físicos, el gigante verde tuvo que mirar hacia la única vía de escape posible: el mundo digital. Aquella asignatura pendiente que habían postergado durante años por considerarla secundaria frente al ladrillo, se convirtió de repente en su único respiradero. Y fue en ese momento de extrema necesidad cuando la empresa descubrió cómo convertir su pesada estructura física en su principal ventaja logística. Sus mastodónticos edificios, que meses antes parecían una carga financiera insostenible, estaban situados en los centros neurálgicos de casi todas las grandes ciudades españolas. El Corte Inglés decidió reconvertir rápidamente las entrañas de estos gigantes silenciosos. Las plantas subterráneas y los almacenes que antes abastecían a los dependientes se transformaron a un ritmo frenético en dark stores, auténticos nodos logísticos hiperlocales. Mientras Amazon enviaba sus paquetes desde inmensas naves en la periferia, el Corte Inglés descubrió que podía despachar la mercancía desde el mismo corazón de la ciudad. Lanzaron una nueva aplicación móvil mucho más ágil y potenciaron servicios como el Click and Car, permitiendo a las familias hacer la compra online y recogerla en el aparcamiento sin tener que bajar del vehículo. Implementaron entregas en el mismo día, utilizando su extensa red de centros físicos como plataforma de distribución capilar. La omnicanalidad dejó de ser una simple promesa en los informes anuales para convertirse en el pilar fundamental de su supervivencia. Durante los meses más duros del confinamiento, cuando el miedo y la incertidumbre paralizaban al país, afloró de nuevo el viejo pacto de confianza que la marca había forjado con la sociedad española. Millones de familias prefirieron confiar sus compras de alimentación y productos esenciales a la plataforma online de El Corte Inglés. La vieja guardia del retail demostró que, aunque herida, aún conservaba un músculo logístico y una credibilidad formidables. Esta metamorfosis forzosa cambió para siempre la cultura corporativa de la empresa. Aprendieron a base de pura necesidad que el futuro no pasaba por acumular más metros cuadrados de exposición y mármol, sino por lograr una fusión perfecta entre el mostrador físico y la pantalla del teléfono móvil. Para sobrevivir en el siglo XXI, el viejo coloso ya no podía permitirse el lujo de simplemente abrir sus puertas y esperar a que España entera entrara a comprar. Ahora tenían que ser ellos quienes aprendieran a correr para llegar a tiempo a la puerta de cada hogar español. Hoy, si paseas por el Paseo de la Castellana en Madrid o por la Avenida Diagonal en Barcelona, los inmensos centros del Corte Inglés siguen erigiéndose como catedrales modernas del consumo. Sus escaparates continúan brillando y, cuando llega la Navidad, las fachadas se iluminan atrayendo a multitudes con la misma magia que cautivaba a generaciones pasadas. Pero no nos engañemos, el gigante que habita en el interior de esos muros ya no es el mismo. Tras la tormenta de la crisis financiera, la amarga guerra fratricida y la dolorosa purga inmobiliaria, la compañía que ha emergido en la década de 2020 es una entidad radicalmente distinta. Más pequeña en su huella física, sí, pero infinitamente más ágil, rentable y preparada para la guerra comercial moderna. La cúpula directiva, bajo la presidencia de Marta Álvarez, logró finalmente estabilizar el rumbo. En una jugada maestra para aliviar definitivamente la asfixiante presión de la deuda, el Corte Inglés cerró una alianza estratégica histórica con el grupo Mutua Madrileña, que inyectó cientos de millones de euros a cambio de entrar en su accionariado y gestionar en exclusiva su lucrativo negocio de seguros. Esta enorme inyección de liquidez, sumada a los difíciles recortes de personal, la venta de activos periféricos y el cierre sistemático de los centros deficitarios, permitió a la empresa reducir su pasivo a niveles mínimos históricos. Por primera vez en casi 15 años, el Coloso Verde no trabajaba solo para pagar intereses a los bancos, sino para volver a generar riqueza real. El Corte Inglés del presente ha abandonado por completo su antigua obsesión por estar presente en cada capital de provincia y en cada esquina del país. Han comprendido, a base de cicatrices, que el modelo del gran almacén tradicional es inviable como formato de distribución masiva en el siglo XXI. Por ello, han concentrado sus inversiones en sus flagships, sus grandes buques insignia urbanos,
transformándolos en destinos de lujo, gastronomía premium y ocio de alto nivel. Experiencias físicas que Amazon simplemente no puede empaquetar en una fría caja de cartón. Han apostado por marcas exclusivas, servicios de personal shopper, restaurantes gourmet con estrellas Michelin en sus azoteas y un trato hiperpersonalizado. La lección aprendida es clara. Si no puedes competir en precio y conveniencia con el gigante de Jeff Bezos o con la velocidad de Inditex, debes competir en estatus, en exclusividad y en la experiencia omnicanal. Cuando uno observa el panorama global del retail, el mérito del Corte Inglés resulta verdaderamente asombroso, casi un milagro corporativo. El formato del gran almacén ha sido masacrado sin piedad en todo el planeta. Sears y JCPenney, los colosos que inventaron el modelo en Estados Unidos y que en su día sirvieron de inspiración a Ramón Areces en La Habana, han pasado por procesos de bancarrota traumáticos, cerrando miles de tiendas y convirtiéndose en sombras de lo que fueron. En el Reino Unido, Debenhams, una venerable institución con más de 2 siglos de historia, colapsó por completo y desapareció de las calles británicas. En Alemania, el grupo Galeria Karstadt Kaufhof encadena quiebras y rescates estatales tratando de evitar su liquidación definitiva. Y en España, su viejo y eterno archienemigo, Galerías Preciados, hace 3 décadas que es solo un fantasma en las hemerotecas. Todos cayeron bajo el peso inabarcable de la era digital, sepultados por sus deudas y su inmovilismo. Todos, excepto uno. El Corte Inglés es, a día de hoy, el último gran superviviente europeo, y posiblemente occidental, del formato clásico de grandes almacenes. ¿Por qué ellos resistieron cuando imperios mucho más grandes se derrumbaron? La respuesta no reside únicamente en un pacto bancario o en una buena red de distribución online. Sobrevivieron porque el Corte Inglés nunca fue simplemente una tienda. Era una pieza maestra incrustada en el propio ADN de España. Era la garantía, el refugio, la memoria familiar de un país entero. Sin embargo, el mayor triunfo del gigante verde no fue aferrarse ciegamente a esa nostalgia, sino tener el coraje corporativo de destruirla a tiempo. Para no desaparecer, el último superviviente tuvo que aprender a romper sus propios tabúes, cerrar sus puertas más queridas, sacrificar su orgullo de invencibilidad y aceptar que para seguir respirando, primero hay que estar dispuesto a sangrar. El fin de una era no siempre se anuncia con un estruendo ensordecedor o con un cartel de bancarrota definitivo. A veces, el final llega de forma silenciosa, con el desmantelamiento paulatino de unas letras verdes en la fachada de un edificio que durante décadas fue el centro neurálgico de la vida urbana. La historia del Corte Inglés es, en muchos sentidos, la historia de la propia España contemporánea. Crecieron juntos, desde los oscuros años de la escasez en la posguerra, hasta la embriagadora euforia del milagro económico y la burbuja inmobiliaria, construyendo una relación basada en la confianza ciega y en la promesa del progreso. Sin embargo, la supervivencia en el implacable mundo del retail nunca está garantizada por la nostalgia o el tamaño. Como hemos visto con gigantes globales de la talla de Sears, Debenhams o su histórico rival ibérico Galerías Preciados, creer que el éxito del pasado te protegerá automáticamente de las tormentas del futuro es el primer paso hacia el abismo. El Corte Inglés estuvo al borde del colapso total, asfixiado por el peso aplastante de sus deudas, por la ceguera inicial ante la implacable amenaza digital de Amazon y por una guerra fratricida en su cúpula que casi destruye su legado desde dentro. Pero su verdadero triunfo corporativo, lo que lo convierte hoy en el gran superviviente europeo del formato clásico de grandes almacenes, fue su amarga capacidad para aceptar el dolor. La dirección entendió, aunque rozando el tiempo de descuento, que para salvar el corazón del imperio, tenían que estar dispuestos a amputar algunas de sus extremidades más visibles. Cerrar centros comerciales emblemáticos y dejar ir a miles de empleados históricos supuso un auténtico trauma nacional y la ruptura de un pacto social no escrito, pero fue la dolorosa quimioterapia que permitió al coloso volver a respirar. Hoy, el Corte Inglés ya no es aquel gigante omnipresente que dictaba la llegada de la primavera en cada pequeña capital de provincia. Es una entidad transformada,
encogida en su huella física, pero reconcentrada en el lujo, la omnicanalidad y la experiencia urbana exclusiva. Sigue ahí, resistiendo el embate de los algoritmos, manteniendo vivo el eco de aquellos sábados de compras familiares, de las luces de Navidad en Cortilandia y de las bolsas repletas en la víspera de Reyes Magos. Porque el retail nunca es solo una mera transacción comercial, es el telón de fondo de nuestra memoria colectiva, es identidad urbana, es la historia de nuestras familias contada a través de sus escaparates. ¿Qué recuerdo guardas tú del Corte Inglés? ¿Cuál fue esa primera compra especial, ese regalo inolvidable o esa tarde de sábado que marcó tu juventud recorriendo sus pasillos? Deja tu historia en los comentarios. Y si este viaje por las luces y sombras de la historia del comercio español te ha cautivado, no olvides suscribirte al canal y compartir el documental para seguir descubriendo los secretos de las marcas que nos vieron crecer.